Buenos días. Estamos haciendo este estudio bíblico bajo la forma de video acerca de una pregunta trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana y que es la siguiente: ¿por qué seguimos pecando luego de ser salvos? Veremos que la Biblia ha previsto este problema en 1 Juan 1.8, que la Biblia ha previsto la solución a este problema en 1 Juan 1.9, es decir, en el versículo siguiente. Veremos cuál es el origen de este problema y veremos los versículos de 2 Corintios 5.17 y Colosenses 2.11, y veremos que la batalla contra el pecado continuará hasta el último día en que estemos en la tierra, que va a ser el día en que ocurra el rapto, ¿no? Y seamos raptados para estar con el Señor, conforme lo establecen 1 Corintios 15, 51, 56 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Este video va a aparecer en mi blog, es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. La Biblia misma dice que continuamos pecando luego de ser salvos. En 1 Juan 1.8, el apóstol Juan nos escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan dice si decimos, es decir, se incluye, con lo cual está hablando de la iglesia, es decir, de gente que ya es salva. Según la Biblia, entonces, si alguien luego de ser salvo afirma que ya no peca, es un mentiroso. Si la verdad no está en él, como dice el apóstol Juan, lo que está en él es la mentira, que es lo opuesto a la verdad. No obstante, luego de reconocer esto, es decir, de que continuamos pecando aún luego de ser salvos, el apóstol Juan habla también de la solución. Nos presenta el problema y acto seguido nos presenta la solución. ¿Dónde presenta la solución? En el versículo siguiente, en 1 Juan 1.9, donde el apóstol Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra clave aquí, en este pasaje de 1 Juan 1.9, es confesión. Palabra que a su vez proviene de la palabra griega homologeo, compuesta a su vez por dos raíces griegas. Homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Solo cuando somos capaces de hablar lo mismo que Dios hablaría sobre nosotros, estamos confesando, lo cual implica la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, para bien y para mal. La confesión solo tiene lugar cuando oramos de la siguiente forma, o de una manera parecida: Señor, perdona porque la semana pasada he murmurado contra tal persona, porque este mes no he diezmado lo que corresponde, o porque ayer por la noche miré pornografía por internet, evitando toda otra oración vaga y general. La confesión es la solución a cuando volvemos a pecar luego de ser salvos. Es la manera de restaurar nuestra comunión con Dios, que se ha visto interrumpida a causa precisamente del pecado. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y su poder redentor es eterno. Esto lo podemos ver en Hebreos 9:24 al 26, donde podemos leer: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. En Hebreos 10:14 a su vez podemos leer: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Confesando cada vez que cometemos un pecado, su sangre nos vuelve a limpiar. Antes de seguir con el estudio, vamos a aclarar una cosa.
No estamos diciendo que la Biblia avala o justifica el pecado, ni estamos incentivando a usar 1 Juan 1:8 al 9 como una licencia para pecar, una y otra vez. Es decir, pecamos, confesamos y nos limpiamos para volver a pecar nuevamente y así recomenzar el círculo. Lo único que cabe esperar de quienes piensan de esta manera y lo llevan a la práctica es que no son salvos. La misma Biblia se anticipa a esta situación cuando dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, no alcanza con confesar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, el cual se traduce en una lucha contra el pecado para por lo menos reducirlo a la mínima expresión posible. En unas líneas más veremos por qué no es posible reducir el pecado a cero. Para los que sí somos salvos, en cambio, el que un pasaje como 1 Juan 1:8 al 9 forme parte de la Biblia resulta un verdadero alivio y nos habla de cuán sabio es Dios. Lo que estamos intentando decir es que la confesión es una herramienta diseñada por Dios para que después que hemos sido salvos podamos restaurar la comunión con Él perdida a causa del pecado cada vez que nos equivocamos. Cuando siendo salvos cometemos un pecado, llegamos a sentirnos verdaderamente mal. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, a través de la convicción de pecado, mostrándonos que nos hemos equivocado. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es el pecado, en el sentido de que mientras el inconverso peca, el cristiano ha dejado de hacerlo, por lo menos desde su conversión. Por eso Pablo escribe en Romanos 3:22 al 23 lo siguiente: porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la idea que el mundo tiene sobre la iglesia, tal vez alimentada por la propia iglesia, que un cristiano no peca, nada más alejado de la realidad. Por eso cuando los mundanos ven a un cristiano caído en pecado se mofan y lo tildan de hipócrita. Tal vez esta sea una de las consecuencias de haber predicado durante tanto tiempo un evangelio de condenación en vez de predicar un evangelio de gracia. ¿Quién lo sabe? La diferencia entre un cristiano y un incrédulo radica en lo siguiente: mientras un incrédulo peca y continúa su vida como si nada, porque al no tener al Espíritu Santo morando consigo no tiene convicción de pecado, un cristiano peca, pero en lugar de continuar su vida como si nada, al tener el Espíritu Santo morando consigo y tener por ende convicción de pecado, confiesa y restaura de esta manera la comunión perdida con Dios a causa del pecado. Esta es la diferencia sustancial. Cuando pecamos siendo salvos nos sentimos los más miserables del mundo y es cuando tenemos la tendencia a pensar que el Señor nos ha desechado para siempre y ya no podrá seguir usándonos. El primer interesado en instalar esta idea en nosotros es el mismísimo Satanás. Pero el Señor no quiere que pensemos de este modo y que nos quedemos en este estado de tristeza y desolación. Por eso el Señor, sabiendo de antemano, aún después de haberlo aceptado como Señor y Salvador, continuaríamos equivocándonos, previó la solución en 1 Juan 1:8 al 9. El Señor no dejó ningún cabo suelto, su obra en la cruz fue perfecta y completa. El Señor no murió en la cruz de la peor manera jamás ideada por el hombre para volver a condenarnos luego ante el primer tropiezo o caída. Pero, ¿por qué seguimos pecando? Es una pregunta interesante, aún después de haber logrado la salvación. Un síntoma de que somos verdaderamente salvos es que luego de nuestra conversión pecamos mucho menos que cuando estábamos en el mundo. La conversión cristiana no es una foto, sino una película. Es decir, no es un shock, sino un proceso. Poco a poco vamos abandonando nuestro viejo estilo de vida y comenzamos a vivir una vida diferente. La confusión radica en que muchos malinterpretan el siguiente pasaje. En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo nos escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La clave está en entender qué es la nueva criatura. La Biblia dice que somos seres tripartitos, y esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo nos escribe: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo en el mundo espiritual sucede lo siguiente, y es lo descrito en Colosenses 2:11.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, dice el apóstol Pablo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mientras no aceptamos a Cristo, nuestro espíritu de hombre está muerto, aunque nuestra alma, que es nuestra mente, y nuestro cuerpo, que es nuestra carne, están obviamente vivos, porque podemos pensar y mover nuestro cuerpo. Mientras no somos salvos, hay una alianza entre el alma, la mente, y el cuerpo, la carne, que es contra nuestro espíritu de hombre que está muerto. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu de hombre, resucitándolo. Surge entonces una nueva alianza entre nuestro espíritu de hombre, donde ahora mora el Espíritu Santo y que ha sido resucitado, y nuestra alma, que es la mente, mientras el cuerpo, que es la carne, es echado fuera en lo que Pablo denomina la circuncisión de Cristo, conforme Pablo lo establece en Colosenses 2:11. Esta nueva alianza entre el espíritu del hombre, ahora resucitado donde mora el Espíritu Santo, y el alma, que es la mente, ahora es contra el cuerpo, es decir, la carne que ha quedado aislada. No obstante, en esta circuncisión de Cristo, el cuerpo es echado fuera, pero no es restaurado. La nueva criatura de la que habla 2 Corintios 5:17 está formada por el espíritu, nuestro espíritu de hombre ahora resucitado, y el alma, la mente, pero no incluye al cuerpo, que es la carne, el cual recién será glorificado en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, en los términos de 1 Corintios 15:51-56. Esto quiere decir que nuestra redención, aún siendo salvos, todavía no está completa, la cual solo se completará cuando ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, la guerra contra la carne continúa, y es por eso que seguimos pecando, aunque muchísimo menos, después de ser salvos. Y el campo de batalla es la mente, nuestra alma. Otra confirmación, además de 1 Corintios 15:51-56, de que la nueva criatura de 2 Corintios 5:17 no incluye nuestro cuerpo, es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Por un lado, el apóstol Juan dice que luego de ser salvos continuamos pecando. Esto ya lo vimos cuando citamos 1 de Juan 1:8. Lo recordamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el otro, el apóstol Juan afirma que si somos nacidos de Dios, no pecamos. Y esto lo dice en la misma epístola, en la primera de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 9, donde nos escribe: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿En qué quedamos? ¿Pecamos o no pecamos luego de que hemos sido salvos? El apóstol Juan, en 1 Juan 1:8 nos dice que sí, y en 1 Juan 3:9 nos dice que no. Vamos a ver en qué consiste este misterio, que para nada es una contradicción. Y no se pierdan este detalle. Mientras en 1 Juan 1:8 el apóstol Juan se refiere al cuerpo, que sigue pecando, en 1 Juan 3:9 se refiere al espíritu y al alma, lo que constituye la nueva criatura, que es lo que es nacido de Dios y no puede pecar. Una señal de alarma de que la salvación no ha acontecido en nuestra vida es, por un lado, haber confesado a Cristo, y por el otro, seguir viviendo indefinidamente como vivíamos en el mundo. Debemos dudar de haber alcanzado la salvación si, habiendo confesado a Cristo, la forma en que vivimos no se diferencia en nada de la forma en la que vive un mundano. Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia dice que Dios ha de confirmarnos que somos salvos. Y lo hace en Romanos 8:16, donde podemos leer: el Espíritu con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios.
Tarde o temprano y por diferentes medios, pastores, profetas, ministros, Dios ha de confirmarnos que somos verdaderamente salvos. Una cosa es creer que somos salvos y otra muy distinta es saber, tener convicción de que somos salvos, tener convicción de salvación. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo, y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.